tardes, estamos con el doctor Octavio de la Torre, muy contentos porque es un gran emprendedor, de la gente que me gusta a mí, que tiene varios proyectos y lo conocimos hace muchos años en México con la revista TLC, que ahora me va a contar un poquito más cómo va, que hablamos muchas veces de eso, pero hoy nos encontramos con otro proyecto que me gusta mucho, que es el World Compliance Association, y me va a contar todo esto y su historia, y sobre todo la relación con los amigos Galo y Moisés. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Juan, qué privilegio poder conversar contigo y bueno, aunque sea a la distancia, aquí donde decimos en México que empieza la patria. Aquí me encuentro pegadito a California, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde efectivamente el muro que separa México de Estados Unidos, literal se pierde en la profundidad del mar. Y pues de verdad que te agradezco que me des la oportunidad de conversar contigo y por supuesto con todas las personas que te escuchan y te siguen. Vos sabés que yo estudié en la Universidad de Riverside y qué linda está esa zona, ¿no? Qué lindo todo eso y qué ganas de volver, ¿no? Pues ya sabes, cuando quieras eres bienvenido aquí para que vayamos a la Ruta del Vino y pues aprovechemos todo el tour gastronómico que se da en esta bendita región, en donde el vino ha generado una cultura gastronómica única en el mundo. Incluso hay varios restaurantes de la zona de Ensenada que están catalogados dentro de los 50 mejores restaurantes del continente. No vamos a decir que seguramente deben ser restaurantes peruanos o restaurantes de carne argentina, pero esperamos que no. Esperemos que la comida mexicana es fantástica también. No, y ahí fíjate que sí, yo creo que parte de la forma en la que ustedes cocinan la carne es algo que aquí ha venido a también establecerse. Aquí la comida se le llama bajamed y es una mezcla de insumos de la Baja Californiana y del Mediterráneo. Es una cultura ya actualmente, bueno, es una tendencia a nivel nacional. Hay turismo para ir a consumir tanto el vino como los alimentos. Obviamente el vino, bueno, pues no, ¿para qué discutimos qué vino es mejor si el que tenemos en la Baja? Porque pues ya sería meternos en algo infructuoso. Pero finalmente sí es una zona que considero hasta en algún punto similar, ¿no? Culturalmente. No importa dónde sea el vino, sino lo importante es tener en la mesa y tomarlo con buenos amigos. Contame un poquito cómo va la revista, que siempre está ahí, ¿no? La TLC. ¿Cómo va y cuál es el proyecto 2021 de la revista? Pues fíjate que la revista ya va en su edición número 30. Iniciamos este proyecto en el 2012, realmente inició como un proyecto con la intención de difundir las mejores prácticas en materia de certificación de comercio exterior y aduanas. Fue coyuntural porque en México en ese año se dio el kickoff del programa de operador económico autorizado, el cual ustedes también forman parte, ese que decanta del marco SAFE, el cual está vinculado con el CITIPAD de Estados Unidos, estas mejores prácticas en la cadena de suministro, y decidimos en el 2012, la vicepresidenta se le ocurrió la fabulosa idea de pues impulsar una revista. ¿Y por qué una revista especializada en comercio exterior y aduanas? El ADN del comercio exterior y aduanas. Incluso si tú vieras el logotipo de la revista, pues lo que hace dentro del logotipo es un ADN que está conformado por todos los sectores productivos nacionales. Y el primer número se da dentro del marco de un evento muy importante en México, el día en el que se le da el kickoff y se convoca a todos los usuarios de comercio exterior a que conocieran el programa de operador económico autorizado. Con más de 600 personas se celebra ese evento en Tijuana, Baja California, fue el primero que se dio en México y fue el kickoff de la revista. De ahí la revista vino evolucionando incluso hasta en formato. Al día de hoy el formato es un formato de tamaño oficio, incluso la parte digital ha tomado mucho más fuerza y una vez que sucedió la pandemia, pues nos vimos en la necesidad de evolucionar, ¿no? Y sobre todo porque identificamos que grandes amigos pues estaban cayendo en un bache económico, en un bache de prestación de servicios, en un bache de compartir tanto conocimiento que tenían que ya no había los espacios físicos. Y creamos un proyecto que se llama Hagamos un Trueque. Dame 1 hora de tu tiempo y yo a cambio te daré conocimientos con un toque humano.
Este proyecto al día de hoy cumple, no al día de hoy, cumple el 5 de abril, cumple un año de haberse iniciado, en el cual hemos tenido distintos invitados durante todos los días de la semana de manera continua. Es decir, tenemos más de 250 invitados, los cuales han compartido sus experiencias en materias como la fiscal, la aduanera, esquemas de cumplimiento, incluso cuestiones de desarrollo personal enfocadas a pymes. Hemos logrado tener la presencia desde el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Santiago Nieto, hasta personalidades como Ignacio Stepani, que acaba de estar la semana pasada, que es el director de compliance de Bimbo a nivel global, es decir, de 33 países. Y cada uno, no quisiera, te puedo seguir mencionando a Máximo Carvajal. Bueno, Máximo Carvajal es el decano del derecho aduanero en México, el primero que escribió un libro de derecho aduanero, y así hemos estado logrando este programa, que aparte también lo convertimos en un podcast, y aparte hacemos una repetición, y al día de hoy hemos tenido más de 2 millones de visitas en el programa, más de 64,000 personas inscritas vía Zoom que han ido participando. No te puedo decir que en todos los programas, pero sí de manera escalonada, y pues afortunadamente ha ayudado muchísimo. Fíjate, tenemos muchos amigos que, derivado de la participación en el foro, han logrado concretar algún negocio, o que los busque algún aliado, o que se genere un esquema de networking. Ha sido muy, muy interesante, porque aparte el foro no nada más es un diálogo entre dos o tres o cuatro, sino en determinado momento hay una serie de panelistas que al final pues cierran el programa con algunas preguntas, dudas, y pues de verdad que ha sido una experiencia muy, muy padre, porque el propósito que ha perseguido ha sido el de ayudar, el de apoyar a la comunidad a que mejore su competitividad, Juan. Y justo lo que me contás es, vamos de camino al híbrido, a todo lo que es virtual, presencial, mezclándolo, y hagamos un trueque. Cuando quieras, te colaboro con eso. Contame un poquito qué es, justamente con unas siglas medias raras, ¿no? No son muy conocidas en lo que es networking. World Compliance Association, no digamos las siglas, no me hace mal. No. Oye, y aparte comentarte, tú ubicas y tienes, es amigo tuyo también, Enrique Cano, el senador. Entiendo que actualmente es senador, ahí lo tienes pegadito, ¿no? Pues también ha sido de los invitados. Tú, sería fabuloso contar contigo y invitarte para que en abril hagamos un trueque, ya no sea en mayo. Pues te platico que World Compliance Association, que es la red mundial para el cumplimiento, pues es como tal una asociación sin fines de lucro que tiene sus raíces en España. Un grupo de españoles que quisieron implementar mejores prácticas, analizar, generar literatura, hacer doctrina, que se dieron cuenta de que el cumplimiento no nada más era una cosa de abogados, sino que en términos de cumplimiento entramos todos. O sea, cumplir es una palabra incluso generosa, es una palabra que yo creo que difícilmente cualquier humano o ser humano estaría en contra del concepto elemental que te transmite. Pues bueno, se dieron a la tarea de fundar esta asociación que se crea en España. Y de ahí al día de hoy se encuentra posicionada con 12 capítulos. En proceso 3 más, que cumpliríamos 15 capítulos que están en proceso de formación, pero tiene 12 capítulos. Uno está, por supuesto, el principal que se encuentra, o el fundador que se encuentra en España. Aquí en México tenemos el capítulo México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, fíjate, en Angola, en Panamá, en Costa Rica y en Guatemala. Ahí se encuentra al día de hoy establecida la World Compliance Association. Y a mí, en febrero de este año, me invitaron a formar parte de la junta directiva, brindándome el honor de ser el presidente de World Compliance Capítulo México. Entonces, a propuesta de una planilla de unidad, se vota dentro de la asamblea del organismo, y bueno, pues sale pues ahora sí me dan la responsabilidad para apoyar el organismo con las tareas que tengamos que celebrar
en México a efecto de que, bueno, las mejores prácticas se compartan. ¿Qué vemos de...? Sí. Te hago una pregunta antes que me olvide, ¿no? Porque ¿lo conoces a Ricardo Partal Silva, que es el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que también busca un poco esto de las buenas costumbres y trato a nivel logístico? No lo conozco. Bien, por ahí vamos a hacer otro trueque ahí y le voy a contactar con vos porque justamente el presidente de la Asociación Hondureña, le vamos a mandar un saludo, Luis Hernández Doubleday, nos contactó con él y es muy interesante esto de buscar las buenas prácticas, ¿no? Buscar que los operadores logísticos y la gente del comercio internacional se profesionalice y busque el trabajo de un planeamiento sano, ¿no? De hecho, Luis Hernández Dobley recientemente que vio el nombramiento me buscó para tratar de generar algún acercamiento en Honduras y ver cómo se sumaba al organismo, porque el concepto de cumplimiento, Juan, es muy generoso. El tema es que muchas veces tenemos la intención de cumplir, pero no sabemos cómo o no sabemos qué debemos de cumplir. Y ahí es donde está tu principal obstáculo. Y el tema de cumplimiento, en términos generales, se ha visto más enfocado como una serie de elementos que tú incorporas dentro de tu organismo, corporación o personalidad jurídica con la intención de reducir cualquier tipo de contaminación o error que pudieras llegar a cometer. Y te decía que nuestro amigo mutuo, Luis Hernández Dubley, me buscó recientemente cuando supo que me habían dado el privilegio de dirigir el capítulo México para ver qué hacíamos en Honduras, ¿no? ¿Qué podíamos hacer con la asociación que él dignamente dirige hace un par de años? O en su caso incluso me platicaba que podíamos buscar algún acercamiento con el gobierno hondureño, lo que me parece sumamente interesante. En términos de cumplimiento, como te decía Juan, a mí me parece que es una palabra tan generosa que muchas veces la dificultad la encontramos en no saber qué es lo que debemos de cumplir o cómo lo vamos a cumplir. Y el término de compliance pues, ha sido más adoptado por abogados, sobre todo particularmente en materia penal, materia fiscal, cuestiones ambientales, administrativas, por supuesto fiscales, ¿no? Pero este término lo podemos ver que va más allá de esas ocupaciones o profesiones. Este término incluso viene desde el siglo pasado, a principios de siglo, cuando en Estados Unidos pues establecen una serie de principios fundamentales en términos de la industria agroalimentaria y farmacéutica, sobre todo porque los productos tenían contacto con los humanos. Entonces tenían que establecer ciertos estándares en cuanto a la calidad del producto, el tipo de producto y la forma en la que se iba a comercializar el producto, porque pues podían tener una repercusión en los consumidores. Posteriormente, ya la tendencia que nosotros vemos, pues se toma también en los años 30 en Estados Unidos, en donde hay una ley relacionada con la bolsa, y que nos habla un poco de que se debían de compartir los datos de los compradores y vendedores de ciertos títulos para efectos de tener un control respecto a los movimientos que se daban en ese sector financiero. Y así fue como durante varios años vino evolucionando en distintos sectores productivos. Incluso para algunas corporaciones el término cumplimiento no es nuevo, o sea, no es una moda, es algo que tienen desde hace mucho tiempo y que llevan a cabo a través de grupos complejos que son en muchos de los casos oficiales de cumplimiento a nivel global, que buscan la implementación de las mejores prácticas y obviamente pues conocer las responsabilidades que tendrían en cada uno de los países. Pero ahí es donde en España particularmente la tendencia toma mucho mayor fortaleza, sobre todo porque el sistema jurídico que implementa España es muy parecido a los de los países de Latinoamérica. Entonces ellos comienzan a formar una serie de doctrina que establecía que si las corporaciones, las personas jurídicas, las personas morales, implementaban unos elementos reconocidos como elementos del debido control o de la debida diligencia, pues a través de estos elementos, esas corporaciones, en caso de que les fuera detectada una contaminación, una irregularidad, una ilegalidad, al mostrar
que habían implementado todos esos procesos con el ánimo de no caer en esa situación, pues esos elementos implementados les servían para tener un atenuante en cuanto a la sanción o la pena, es decir, la reducción, incluso porque en el mundo, Juan, ya no nada más las sanciones se las pueden imponer a un socio o un accionista o una persona física, sino incluso en el mundo las corporaciones pueden ser disueltas. O sea, pueden determinar que tú al tener un manejo ineficiente de ciertos recursos económicos que se pueda presumir que derivan del lavado de dinero o del narcotráfico o de la delincuencia organizada, pues que en algún caso se establezca que no nada más va a estar la sanción por la parte económica, sino también la disolución de la persona moral, lo que te llevaría a una catástrofe, porque es la desaparición de la corporación en la cual tú te encuentras colaborando y a lo mejor por muchos años. Entonces, esta teoría en España, pues comienza a generar literatura, hay una serie de reformas en su código penal y de ahí es que se establecen ya de manera expresa que si las corporaciones implementaran estos elementos, pues tendrían un atenuante o una reducción de la pena. ¿Qué sucede al día de hoy? Que México, pues los toma, Juan. Y eso es la parte interesante, pero México toma estos elementos desde el 2013 en materia ambiental, en materia de responsabilidades administrativas y posteriormente en el 2016 en materia penal dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestro Código Penal, en donde introduce unas reformas que están vinculadas con estos elementos que ya reconoce nuestro sistema jurídico, que si las personas morales demuestran en un juicio o en un procedimiento que los incorporaron, les reducen la sanción o la pena y obviamente pues no los llevaría a la catástrofe de que los disuelvan. Pero fíjate, en materia aduanera, Juan, en México, también se incorporan y se incorporan en el 2018 en una reforma que se da a la ley aduanera en donde se crean algo que te va a gustar, las agencias aduanales corporativas. Ya no el agente aduanal persona física, sino una corporación como tal. Y particularmente en ese apartado novedoso en México, que se crea en el 2018, pues se establecen una serie de condiciones que tendrá que cumplir la corporación en términos de mejores prácticas y todos los elementos del debido control que lleven a la corporación a evitar cometer un ilícito. Y te dice que tendrán que reformar los estatutos de las sociedades anteriores que tenían los agentes aduanales o en su caso, las que lleguen a querer hacia adelante tienen que cumplir con esas condiciones. Entonces agarran toda esta teoría y la van llevando porque finalmente es como un excluyente de responsabilidad. Qué importante porque además uno de Estados Unidos, uno sabe que las sanciones son terribles, pero los países hispanos siempre las sanciones han sido muy laxas. Y en esto de ponernos firme y estructurar, era muy caro lo que son multas aduaneras. Pero esto de estructurar y generar un panel, una posición, es súper importante. Esto de la legalidad es súper importante. No, es fundamental y a mí me parece muy, muy interesante el que en México en materia aduanera se pretenda incorporar al grado de que pues ya forme parte de la literatura dentro de la propia ley aduanera. Claro, no lo vas a ver con la precisión que te lo estoy diciendo, porque tienes que concatenar todos los instrumentos legales que existen para llegar a la conclusión de que incorporar estas mejores prácticas, estos sistemas de gestión de cumplimiento, estos sistemas de gestión de riesgo, al momento de incorporarlos te van a generar un beneficio como corporación. Al día de hoy, las empresas transnacionales, particularmente las que hacen negocio con Estados Unidos, ya tienen áreas de trade compliance, ya tienen áreas de cumplimiento en todas las materias e incluso tienen oficiales de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento se convierten en una herramienta fundamental dentro de las corporaciones. ¿Por qué de decirte, Juan, que son o se pretende o se establece que para que este tipo de esquemas funcionen son independientes a los socios o directores? Fíjate qué interesante. O sea, es como si tuviéramos organismos autónomos dentro de nuestra propia sociedad. Entonces, este oficial de cumplimiento, pues lo que hace es efectivamente pues, llevar a cabo una vigilancia de que se estén cumpliendo con todos los lineamientos. Ahora, en este aspecto, hay muchos que hablan de compliance. Es una palabra que se puso de moda después del 2016 en México,
por razón de que para efectos penales, pues contar con estos elementos, pues te puede llevar a que no te condenen, ¿no? O a que te reduzcan la pena. Entonces, obviamente, pues toma importancia particularmente en sectores que en México se consideran vulnerables, como los que manejan inmobiliarios, las casas de bolsa, ¿no? En esos sectores que dentro de la propia ley mexicana, pues establece que llevan a cabo actividades vulnerables. Pero esa disposición no es exclusiva de ese sector. Esa disposición nos toca a todos los que estamos aquí. Entonces, cuando me invitan a colaborar en Work Compliance, yo tenía un año participando en el organismo como presidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas, pero cuando me invitan a ser presidente del capítulo México, pues obviamente lo veo como una gran oportunidad y reto. Pero particularmente, ¿para qué, Juan? Para llevar esa cultura del cumplimiento a cualquiera, para traducir lo complicado que es esa ley y lo complicado que son esas disposiciones en algo que sea útil para los empresarios, para los ciudadanos de a pie, para que todos podamos implementar estas mejores prácticas. Porque muchas veces oímos cumplimiento y pensamos en la ley. Y el tema de compliance, sí, claro que tiene que ver con la ley, pero la ley se cumple, la ley se acata. El punto está en qué vas a incorporar dentro de tu corporación para que puedas mantener un estándar y puedas vigilar y supervisar que efectivamente estás cumpliendo, o en su caso puedas detectar en dónde estuvo la falla. Y es ahí donde estás hablando, por lo menos lo que yo manejo en la firma, en 3 R's, ¿no? R al cubo, así le llamo a la metodología, que es la realidad, el riesgo y el rendimiento, ¿no? Y en la realidad pues tienes la situación, la ley, la norma, la disposición, el boletín que tú tienes que cumplir. Dentro de esa realidad se encuentra esa parte de las reformas y de los cambios que se están dando de manera constante en todo el continente, porque todos estamos, parece que nos contagiamos, así como de COVID, nos contagiamos todo el continente de reformas. Ustedes también están viviendo reformas todos los días. Todos los días. Entonces, no nada más lo ves desde la primera R, que para mí es la realidad, sino también lo ves desde la segunda R, que es el riesgo. Y en donde está el riesgo, tú tienes que, por supuesto, pues identificar, de acuerdo con los sistemas de gestión de compliance que ya existen, que hay ISOs, tienes que identificar qué metodología puedes implementar. Y en el caso del sistema de gestión de riesgo, ¿qué fórmula es la que vas a utilizar? Hay una serie de fórmulas. La ISO te habla de varias fórmulas. ¿Cuál es la que a ti se adecua más al tipo de operación? A tu empresa. Y esa es la que tú vas a adaptar. Y de ahí tú vas a concluir con tu última R, que es el rendimiento, ¿no? Que es donde te decía Albert Einstein que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Bueno, es donde tú estableces tus KPIs o tus indicadores de desempeño. Y en esos indicadores de desempeño es en donde tú también identificas cuál es el riesgo que puedes tolerar. Todo esto que te estoy diciendo se oye bien extravagante. O sea, yo sé que van a decir, bueno, ¿y qué quiso decir? Que nos ponga algo más sencillo. Eso es lo que queremos hacer en Work Compliance Association, capítulo México. Hacer guías, tenemos cursos, capacitaciones, hay certificaciones de oficial de cumplimiento, certificaciones de auditor de oficial de cumplimiento, y obviamente tenemos encuentros que se llaman encuentros compliance, en donde, por ejemplo, puedes estar con alguien que se dedica al sector de la panadería, ¿no? De este tipo de productos, o puede estar con alguien de la industria farmacéutica o de los hidrocarburos o de la parte penal o de la parte fiscal, y son foros o charlas que a través de los especialistas pues tratamos de que pues esto que puede verse como novedoso, que no es novedoso porque ya tiene más de 100 años, ¿no? Pues nos sirva a todos para implementar mejores prácticas. Y es una tendencia que es una tendencia en todo el continente. Ya hay países de nuestro continente que han implementado estos elementos del debido control o de la debida diligencia con la intención de también establecer estos esquemas de atenuantes o reducción de sanciones o de penas. Espectacular. Me encanta. Justamente con Alacat estamos todo el tiempo hablando esto de la importancia de pertenecer, la importancia de capacitarnos y la importancia de ver los procesos que nos ayuden a seguir creciendo. Justamente estoy por tener una llamada con Javier, el presidente de la Asociación Salvadoreña, y qué importante esto de los procesos de crecimiento para la empresa, ¿no?
Sí, sobre todo porque la competitividad actualmente también está vinculada con ese factor que te da el poder identificar un posible riesgo y la manera en la que tú lo vas a atender y lo vas a superar. O sea, yo creo que hoy ni tú ni yo pensábamos no vernos en alguna de las convenciones que hace ALACAT. O sea, yo hubiéramos estado, bueno, el año pasado íbamos a estar, ya estábamos confirmados para estar en Punta Cana. No, nosotros estábamos preparados y eso nos rompió el esquema, pero también nos abrió otra serie de oportunidades. O sea, el día de hoy, el poder conversar de esta manera, hace un año, yo creo que El tú y yo no híbrido. listo, o sea, y vas a regresar a un esquema seguramente híbrido, pero cada vez Híbrido. más, ¿no? O sea, entonces, pero pocos estuvieron preparados para superarlo y es una realidad que en el mundo, pues sí hubo un proceso un tanto de desintoxicación en alguna serie de actividades que no generaban valor agregado. Me parece que la calidad del tiempo mejoró, porque puedes aprovecharla para hacer más actividades, pero también algunos nos volvimos más multifuncionales, ¿no? O sea, puedes estar en 2 o 3 pistas al mismo tiempo, ¿no? Y participando en 2 o 3 reuniones al mismo tiempo y tomando decisiones. Entonces ya tus oficinas ya son estudios de televisión, o sea, ya no es una computadora, ¿no? Sino ya se convierte en a qué cámara volteo, no sé si estás de acuerdo. Vos porque no es mi día, pero yo grabo un reel, cotizo tres embarques, escribo un texto, cierro una negociación. No, es cuando antes solamente hacías una cosa por día Exactamente, ¿no? o Entonces, tenías un solo proyecto que era el proyecto madre. Ahora es mucho proyecto, muchas cosas y todo el tiempo. y todo el tiempo y de manera muy, muy intensa. Pero pues esto sucede con World Compliance Association. La verdad es que me siento muy honrado. Sí, Octavio, ¿cómo nos conectamos con vos en caso de que nos interese conocer más sobre la World Compliance Association? mira, me pueden, si quieres te puedo compartir mi teléfono, es más sencillo, que me Creo que manden un está WhatsApp. arriba. No está puesto aquí. Sí, dice otorre@worldcomplianceassociation.com. Ese es mi correo. Ajá, y espero que ahí también esté mi WhatsApp. Más 52 55 40 99 7836. Ajá, ahí está. Entonces, de esa Excelente, manera, excelente. Lo voy a tener en cuenta para próximos carteles porque es fundamental para esto de poder mantenernos comunicados. Espero lo que necesites para hacer trueques. Estamos justamente, te cuento, que abril, mayo y junio, que son los 3 meses que nosotros creemos que tenemos que sacarlo muy fuerte, haciendo capacitación en ventas, capacitación y coaching para los directores de las empresas, para los dueños, que hoy estamos en un momento, digo, difícil para todos, sobre todo para mantenernos conectados a la realidad. Y 2 eventos, uno que es una expo virtual, que va a ser la primera expo de Freight Forwarders, la más grande de todas, y luego, como todo lo que hago, la ronda de negocios, que me parece la tercera, que es súper importante porque necesitamos seguir viéndonos, a ver si seguimos vivos, ¿no? sí. No, de acuerdo. Y en lo que pueda ayudar o colaborarte, de verdad cuenta conmigo. Para nosotros sería un privilegio que nos acompañaras en Hagamos un Trueque. Hoy tenemos, como siempre, son a las 6 de la tarde, horario del centro de México. Todos los días, los viernes nada más estamos descansando. Y pues no nada más hacemos el programa, es una pequeña charla, así como esta, ¿no? Traes algo de material, hay preguntas y respuestas. Pero también tenemos algunos juegos temáticos que hemos creado, como uno que se llama El Rival Más Hábil, uno de lucha libre, tuvimos otro que fue, bueno, ahora vamos a hacer 100 aduaneros dijeron en este mes, adivina con conocimiento. O sea, tratamos de sacarle el mayor provecho a las plataformas digitales. Excelente, excelente. Bueno, espero la invitación ¿Sí? y un placer entrevistarte, Octavio. Muchas gracias, Juan. Igual también, por favor, mándame información para compartirla para que se suban a la feria
O sea, yo creo que es importante, hay muchísima gente que está interesada en lo que están haciendo ustedes en el continente. Entonces, de igual manera, mándame lo que tengas y con todo gusto lo compartimos. Y pues aquí la idea es que yo creo que siempre he pensado que el propósito que debemos de perseguir es cómo nos acompañamos en este camino que se llama vida, ¿no? Entonces, ver cómo nos ayudamos entre todos, mi querido amigo. Sigamos haciendo networking y conectándonos. Gracias, Octavio. Espero seguir entrevistándote pronto. Cuídate, Juan, estamos pendientes. Gracias.